El Señor Jesús se encarnó para realizar la obra de redención. Todos lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿por qué debe regresar el Señor Jesús mediante la encarnación? Si es para arrebatarnos al reino de los cielos, ¿es necesario que se encarne? No es necesario. Cierto. Nosotros no tenemos claro este asunto. ¿Podríais hablarnos de ello? De acuerdo. Acabáis de preguntar por qué Dios se tiene que encarnar 2 veces para salvar a la humanidad. Antes debemos ser claros. Las 2 encarnaciones de Dios tienen una relevancia compleja y profunda. Sí. Porque tanto si hablamos de la redención como del juicio y la purificación de los últimos días, no pueden ser llevados a cabo por el hombre. Dios debe encarnarse para realizar él mismo la obra. En la era de la gracia, Dios se encarnó como el Señor Jesús. El Espíritu de Dios se revistió de carne santa y libre de pecado, y fue crucificado como sacrificio por el pecado, redimiendo al hombre de su pecaminosidad. Todos entendemos esto. En cuanto al regreso del Señor Jesús en los últimos días, ¿por qué se encarna como el Hijo del Hombre para aparecerse y obrar? Sé que es difícil comprenderlo. Sí, es que no lo entendemos. Si Dios Todopoderoso no hubiera explicado este aspecto de la verdad, ni revelado este misterio, nadie habría comprendido esta verdad. Correcto. Bien, veamos ahora qué dice Dios Todopoderoso. Vayamos a la página 1008. Dios Todopoderoso dice: la primera encarnación fue para redimir al hombre del pecado por medio de la carne de Jesús. Esto es, Él salvó al hombre desde la cruz. Pero el carácter satánico corrupto permaneció en el ser humano. La segunda encarnación ya no es para que sirva de ofrenda por el pecado, sino para salvar por completo a los que fueron redimidos del pecado. Esto se hace de tal forma que los perdonados puedan ser librados de sus pecados, ser purificados completamente y alcanzar un cambio de carácter, liberándose así de la influencia de las tinieblas de Satanás y regresando delante del trono de Dios. Solo así puede el hombre ser plenamente santificado. Dios comenzó la obra de salvación en la era de la gracia, después de que la era de la ley llegara a su fin. No es sino hasta los últimos días, cuando Dios haya purificado totalmente a la humanidad mediante la obra de juicio y castigo del hombre por la rebeldía, que Dios concluirá su obra de salvación y entrará en el reposo. Por tanto, en las 3 etapas de la obra, Dios solo se hizo carne 2 veces para llevar a cabo su obra por sí mismo entre los hombres. Esto se debe a que solo una de las 3 etapas de la obra consiste en guiar al hombre en su vida, mientras las otras 2 son la obra de salvación. Solo si Dios se hace carne, puede vivir junto al hombre, experimentar el sufrimiento del mundo y vivir en una carne ordinaria. Solo de esta forma puede proveer al hombre de su creación con el verbo práctico que necesita. El hombre recibe la salvación total de Dios gracias al Dios encarnado, no directamente de sus oraciones al cielo. Y es que el hombre es de carne. El hombre es incapaz de ver al Espíritu de Dios y mucho menos de acercarse a Él. Todo aquello con lo que el hombre puede relacionarse es la carne encarnada de Dios. Solo a través de Él puede el hombre entender todo el verbo y todas las verdades y recibir la salvación plena. Amén. La encarnación de Dios en los últimos días es muy importante. Leamos otro pasaje. Cuando Jesús estaba haciendo su obra, el conocimiento que el hombre tenía de Él seguía siendo vago y poco claro. Siempre creyó que Él era el hijo de David y proclamó que era un gran profeta y el Señor benevolente que redimía los pecados del hombre.
Algunos, basándose en la fe, se curaron simplemente tocando el borde de sus vestiduras. Los ciegos podían ver e incluso los muertos ser restaurados a la vida. Sin embargo, el hombre no podía descubrir el carácter satánico corrupto profundamente arraigado en él, ni sabía cómo desecharlo. Por tanto, después de completarse esta etapa, aún queda la obra de juicio y castigo. Esta etapa hace al hombre puro por medio de la palabra, al darle una senda que seguir. La misma no sería fructífera ni tendría sentido si continuase con la expulsión de demonios, porque la naturaleza pecaminosa del hombre no sería abandonada y el hombre solo se detendría tras el perdón de los pecados. A través de la ofrenda por el pecado, estos se le han perdonado al hombre, porque la obra de la crucifixión ya ha llegado a su fin y Dios ha vencido a Satanás. Pero el carácter corrupto del hombre sigue en él, y éste todavía puede pecar y resistir a Dios. Dios no ha ganado a la humanidad. Esa es la razón por la que en esta etapa de la obra Dios usa la palabra para revelar el carácter corrupto del hombre y pide a éste que practique de acuerdo con el camino adecuado. Esta etapa es más relevante que la anterior y también más fructífera, porque ahora la palabra es la que provee directamente la vida del hombre y permite que su carácter sea completamente renovado. Es una etapa de obra más concienzuda. Así pues, la encarnación en los últimos días ha completado el sentido de la encarnación de Dios y ha terminado por completo el plan de gestión de Dios para la salvación del hombre. Amén. Dios Todopoderoso habla muy claro. Sí. La encarnación de Dios es un verdadero misterio. Sí, si nuestra fe solo se basara en la Biblia, ¿cómo conoceríamos este misterio? Sí. Gracias a Dios. Por las palabras de Dios Todopoderoso vemos que en la era de la gracia Dios se encarnó únicamente para la obra de redención, utilizando la crucifixión como ofrenda por el pecado para redimir al hombre de su pecaminosidad, para liberarlo de la maldición y la condena de la ley. Sí. En solo debíamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos y serían perdonados. Entonces podríamos disfrutar de la gracia y de la verdad que Dios nos otorgaba. Sí. Esta es la obra de redención del Señor Jesús y el significado de la salvación por la fe en el Señor. Amén. Dicho esto, os pregunto, somos salvos por nuestra fe en el Señor y nuestros pecados perdonados, pero ¿estamos verdaderamente libres de nuestra pecaminosidad? Creo que no. Correcto. No lo estamos. Cierto. Aunque el Señor Jesús nos perdone los pecados, aún tenemos que liberarnos de las cadenas del pecado. Pues todavía tenemos una naturaleza pecadora y carácter satánico. Aunque hemos admitido nuestros pecados ante el Señor y hemos recibido su perdón, aún no conocemos nuestra naturaleza pecaminosa. Y conocemos aún menos nuestro carácter perverso, un problema más grave que el pecado. Solo reconocemos en nuestro interior los pecados de la falta de respeto por las leyes y los que nos hacen sentir culpables. Pero no reconocemos el pecado más profundo, el pecado de oponernos a Dios. Por ejemplo, desconocemos la raíz de nuestra oposición a Dios, o cómo surgió y cómo se manifiesta nuestro carácter satánico. ¿Qué venenos de Satanás existen dentro de nuestra naturaleza? ¿O de dónde provienen la lógica y las normas satánicas del hombre? Nunca hemos pensado en estas cuestiones. Así es. Entonces, ¿por qué el hombre desconoce estas cosas satánicas? Puesto que el Señor Jesús ha perdonado los pecados al hombre, ¿por qué éste no puede liberarse de su pecaminosidad y comete los mismos pecados? ¿Somos verdaderamente puros cuando perdonan nuestros pecados? ¿Somos realmente santos entonces? No. Este es un asunto que nadie en la era de la gracia parece comprender.
Así es. No comprendemos el fondo de estos asuntos. Así es. Aunque nuestros pecados son perdonados, aún pecamos sin darnos cuenta, nos oponemos a Dios y lo traicionamos. Nosotros los creyentes lo hemos experimentado. Por ejemplo, aunque tengamos fe en Dios, seguimos mintiendo, siendo vanidosos, aborreciendo la verdad y favoreciendo el mal. Seguimos siendo arrogantes, traicioneros, egoístas y codiciosos. Estamos atrapados sin remedio en el carácter perverso de Satanás. Muchas personas trabajan para el Señor, pero solo por entrar en el reino de los cielos. Cuando disfrutan de la gracia del Señor, son felices y creen firmemente en Él. Pero cuando tienen que afrontar algún desastre o alguna tragedia en la familia, malinterpretan al Señor, lo culpan e incluso reniegan de Él. Sí, Cierto. es verdad. Cuando la obra de Dios no concuerda con sus fantasías, actúan como los fariseos hipócritas, oponiéndose a Dios y condenándolo. ¿Habéis experimentado personalmente esto que os digo? Sí, claro. A veces pecamos y ni siquiera nos damos cuenta. Sí. Vivimos en un círculo vicioso de pecado y confesión. Sí. ¿Qué demuestra todo esto? Demuestra que, aunque aceptamos la salvación del Señor Jesús y nuestros pecados fueron perdonados, no estamos liberados por completo del pecado ni ya somos santos. Así es. Ni somos de Dios ni Él nos ha ganado. Así es. Por tanto, cuando el Señor Jesús regresa para la obra del juicio en los últimos días, muchos miembros del mundo religioso juzgan a Dios, lo condenan y blasfeman contra Él. Anuncian públicamente que Él es su adversario y lo crucifican de nuevo. Los que condenan públicamente a Dios y se oponen a Él, ¿serán arrebatados al reino de los cielos porque les perdonen sus pecados? No. ¿Admitiría Dios en el reino de los cielos a esas fuerzas del mal que se oponen a Él? ¿Arrebataría Dios a estos anticristos que aborrecen la verdad? Claro que no. Claro que no. Decidme por qué. ¿Porque Dios es santo? Sí. Dios es santo y también es justo. Amén. Sí. Aunque nuestros pecados son perdonados por nuestra fe en el Señor, no nos hemos liberado totalmente del pecado ni de la influencia satánica. Así es. Ni hemos sido ganados por Dios ni somos de Dios. Así es. Por tanto, si queremos liberarnos del pecado y llegar a ser santos, para ser ganados por Dios, debemos ser completamente purificados y salvados por la obra de la segunda encarnación de Dios. ¿Acaso no es así? Sí. Esa es la verdad. La segunda encarnación de Dios es imprescindible. Así es. Tienes razón. Cierto. Tenemos una idea demasiado simple de la obra de salvación de Dios. Como si todo se resolviera al perdonarse los pecados y solo hubiera que esperar a que el Señor nos arrebate. ¡Qué ingenuo e inmaduro es el hombre corrupto! ¡Qué ridículas son las fantasías de la humanidad corrupta! ¿Acaso lo único que afligía a la humanidad tras ser corrompida era el pecado? ¿Cuál es la raíz del pecado del hombre? ¿Qué es en realidad el pecado? ¿Por qué lo detesta Dios? Hasta ahora nadie lo comprende adecuadamente. Así es. Nadie lo entiende. El hombre ha sido profundamente corrompido por Satanás. ¿Hasta qué punto? Nadie lo tiene claro. ¿Admitís lo que os digo? Sí, es verdad. Sí. La realidad de la perversión humana se evidenció con la crucifixión del Señor Jesús. El hecho de que los seres humanos pudieran crucificar al misericordioso Señor Jesús, que había expresado tanta verdad, demostró que el hombre descendía de Satanás, que era de su prole y que había perdido su humanidad, que no tenía ni gota de razón ni de conciencia. Así es. ¿Quién posee una humanidad normal? Así. ¿Acaso la oposición del hombre hacia Dios no indica que el hombre ha llegado a un punto en el que es incompatible con Dios? ¿De verdad este problema se puede solucionar con el perdón de los pecados? ¿Quién garantiza que si se le perdonan los pecados el hombre no se opondrá a Dios ni lo considerará su enemigo? Nadie puede garantizar nada de eso. Cierto. Así es. Nadie lo puede garantizar.
Los pecados pueden ser perdonados, pero ¿puede Dios perdonar su naturaleza que se opone a Él? ¿Puede Dios perdonar el carácter satánico que habita en el hombre? No, no puede. Entonces, ¿cómo acaba Dios con estas cosas propias de Satanás? Sin ninguna duda, Dios utiliza el juicio y el castigo. Se puede afirmar que, sin el juicio y el castigo justos de Dios, el hombre corrupto no podría ser conquistado, y menos aún podría postrarse con profunda humillación. Este es el principal motivo por el que Dios debe encarnarse para hacer la obra del juicio. A muchos les surgen preguntas y conceptos acerca de que Dios se encarne para realizar la obra del juicio en los últimos días. ¿Por qué? Porque no ven la realidad de la perversión absoluta del hombre. Cierto. En consecuencia, no comprenden la obra del juicio de Dios en los últimos días. Se aferran a sus conceptos y no buscan el camino verdadero. Cierto. Así, ¿cómo van a aceptar la obra de Dios? Tiene razón. Llegáis tarde hoy. Llevo creyendo muchos años, pero solo conocía el arrepentimiento de los pecados. Nunca había comprendido cuál era la raíz de mi pecaminosidad. Así es. Tras oír vuestro sermón, por fin lo comprendo. La raíz de mi continua pecaminosidad es mi naturaleza satánica. ¿Por qué explicáis la cuestión de la fe de forma tan complicada? El Señor Jesús en quien creemos solo es el Redentor. El Señor nos perdonó todos los pecados, así que estamos libres de pecado. La fe en el Señor es un asunto sencillo. No hace falta aceptar el juicio de Dios en los últimos días. Así es. El Señor Jesús es nuestro Dios. Misericordioso. No creo que el Señor Jesús pueda destruir a quienes creemos en Él. Hermano Wu, hermana Guan, el Señor Jesús profetizó: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Las palabras del Señor Jesús son muy claras. Cierto. En los últimos días Él regresará para juzgar al hombre con su palabra. Sí. ¿Por qué no aceptáis esto? Empiezo a dudar que seáis ovejas del Señor. ¿Tú? ¿Cómo es que no reconocéis su voz? Han hablado de la verdad de forma muy clara. ¿Por qué no la entienden? Estos dos hermanos han hablado de forma muy clara. El Señor Jesús se encarnó para llevar a cabo la obra de redención. Sí. Y solo perdonó los pecados del hombre. No resolvió la raíz de la pecaminosidad del hombre. Esto es un hecho. Nuestra fe no comprendía la esencia de la obra de redención del Señor Jesús. Solo creíamos que, puesto que Dios nos había perdonado, todo estaba bien. Y solo esperábamos a ser arrebatados. Sí, así era como practicábamos la fe. Si no hubiera venido Dios Todopoderoso a revelar el misterio de la encarnación y el propósito de la obra de Dios, no podríamos comprender la obra de Dios ni sus intenciones. Mirándolo así, la encarnación de Dios en los últimos días para expresar la verdad y hacer la obra del juicio tiene sentido. Amén.